Vamos a comenzar entonces, por favor, tomen sus lugares. Es- Recuerden que son pocos, pero... Gracias. Adelante. Bien, ya saben dónde está el baño. A mi mano izquierda está el baño. ¿Dónde está? No lo quería quemar. A mi mano derecha está la salida y entrada. Cualquier cosa. Y la de emergencia está ahí arriba, donde está MacDiel. Entonces, porque pues, sí, está muy bajito, entonces se puede echar un salto allá afuera y caemos. Así es. Bueno, bien, todos sean bienvenidos en este domingo. Esta es su casa, la casa de Dios, es la casa del Espíritu Santo y bueno, pues por ende para todos nosotros. Es un placer tenerlos aquí y bueno, vamos a comenzar con, con, con esta palabra que está en Hechos 1:8. Pero bueno, vamos a darle un tiempo a Judith para que lo ponga. Bueno, mientras eh, hemos entrado más bien a un tiempo de batalla, un tiempo difícil, un tiempo duro, donde el Señor nos ha estado llevando vamos, de un lugar a otro, de triunfo en triunfo. Eh, Quiero citar todavía lo que hicimos en Santa María, ¿sí? Yo me acuerdo que el Señor me dio una palabra hace tiempo, bueno, más bien me discernimiento sobre una palabra donde nos decía que nos dio la tierra prometida de tres maneras. Una, teníamos que conquistarla, ¿sí? Había una parte de la tierra que teníamos que conquistar, de la tierra prometida. Otra parte teníamos que reclamarla porque ya era nuestra, y otra parte era ir a recibirla, ¿sí? O sea, son tres maneras de ir por la tierra que ya nos dio el Señor. Entonces, en Santa María comenzamos con la conquista. Fue una batalla durísima desde que llegamos. Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Desde que llegamos se sentía ahí como que pelea, ¿no? Qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estamos haciendo, y luego cómo se iba dando cada paso sobre la marcha, y bueno, cómo se dio al final, ¿sí? Entonces, fue el momento de batallar, fue el momento de pelear por esa tierra, ¿sí? Que es nuestra. Bien, ahora, también tenemos que ir por la tierra que nos fue dada, ¿sí? Que también es nuestra, pero está dada. Hay que ir por ella y hay que ir a reclamar también la que ya también fue dada. Entonces, también el enemigo también ha querido, no se dejó, no se ha dejado, ¿sí? De esa vez que le arrebatamos Santa María, no se ha dejado, o sea, ha venido a traer temor, ¿sí? Ha venido a mover, ¿cómo decir? O poner piedra de tropiezo, ¿sí? Para seguir nosotros conquistando esa tierra, para seguir yendo por esa tierra, ¿sí? Pero lo más importante es que nosotros estemos con los sentidos bien, bien despiertos, bien agudos, para ver qué es lo que está pasando, para ver de qué se trata, ¿sí? Y bueno, eh, en estos días también, eso es como experiencia personal, iba a venir, más bien vino, bueno, ustedes saben la situación con Yael, estamos promoviendo los papeles para adoptarlo, ya entraron los papeles, etcétera, se dio, la verdad que todo ha sido del Señor. Cuando llevamos los papeles para que comenzara el trámite, nos dijeron, ¿sabes qué? Va a ser muy tardado porque tienen mucho trabajo los psicólogos y toda la gente de corregidora, así es que mínimo, o sea, nos daban como que para empezar un año, ¿sí? Pero se movió en un mes, todo se movió en un mes nos dijeron, ¿sabes qué? Prepárense porque van a tener las visitas, es decir, viene trabajadora social, viene a ver pues, cómo están, y luego de ahí, bueno, la siguiente, dentro de 15 días más o menos, ¿verdad? Vienen psicólogos a
a evaluarnos, ¿no? A ver qué tan locos estamos. Ándale. Entonces, y bueno, no se crean, sí, al menos a mí dije, bueno, pero ¿qué pasa si no somos aptos, no? ¿Qué pasa si por ahí nos encuentran que sí verdaderamente somos locos, ¿no? Y que pues no somos aptos, ¿no? Este, sí sentí algo de temor, honestamente, el viernes que vinieron, porque fue la primera visita y bueno, lo bueno es que yo no estaba, fue Silvia la que los atendió, pero aún así, sí me fui así como que con esa espinita, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar, ¿no? A final de cuentas, ¿qué puede pasar? Pero viendo, bueno, ya metiéndome con Dios, ¿sabes qué? Pues es que no tienes nada que temer. Yo fui el que traje a este niño con ustedes, ¿sí? Dice, entonces no hay nada que temer. Sé que el enemigo está tratando de moverse por una, otra o diferente circunstancia en tu vida. Entonces, aquí lo más importante es en quién estás sostenido. ¿Quién te está sosteniendo? ¿En quién estás creyendo? ¿Sí? Y bueno, me dice que en Hechos número 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Tequisquiapan, Santa María Magdalena, Lomas de Casablanca, o sea, al lugar al que vayamos, ¿sí? En el lugar al que vayamos, es decir, comenzamos y nada nos va a parar. Tenemos que seguir. Aquí sí ya no hay como que voy a tomar impulso, voy a tomar un paso hacia atrás y voy a tomar impulso hacia adelante porque viene una batalla, vamos por esta tierra, vamos por esta otra, vamos por esta otra. No, aquí es más bien todo hacia adelante. ¿Y con quién? ¿Quién está en nosotros? Si ya hemos recibido poder del Espíritu Santo, no hay manera de echarnos para atrás, no hay manera de coger impulso, ¿sí? Porque Él ya está en nosotros y Dios es perfecto. Él no necesita de nada para tomar impulsos. Él toma la decisión, sigue hasta que se cumpla su propósito. Entonces, congre, se vienen peleas más fuertes, ¿sí? Pero aquí está la palabra de Dios. Hemos recibido Espíritu, hemos recibido del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Entonces, vamos, ¿de quién tomarnos en cada momento, en cada situación de estos? Solo en el Espíritu Santo. Bueno, pues comenzamos. Va a comenzar. Buenos días. Muchas gracias al Espíritu Santo por este mensaje de Luis que es tan revelador en muchos sentidos. Yo no leí. ¿Había un versículo ahí? Sí lo leyó. Con la versión traducción viviente, creo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay algo muy fuerte de parte del Espíritu Santo y no lo puedo explicar, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda. Tengo todo listo, solamente que estaba yo afinando unos detalles con... Hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Jehú. ¿Alguien sabe quién era Jehú? ¿Sí? Robert, ¿quién era Jehú? Bien, el que sustituye a Acab como rey, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Va a ser interesante todo este tema de un hombre con esa personalidad como Jehú. Necesitamos aprender de esta historia
por razón de lo que viene de parte de la iglesia. He tenido oportunidad de acercarme a otros ministerios en estas últimas semanas y especialmente relacionadas con la línea del Espíritu. Y le agradezco al Espíritu Santo porque ya encontramos a más locos que nosotros. Y eso me da tranquilidad. Sí, igual que nosotros. Lo que pasa es que platican sus experiencias y uno dice, wow, Espíritu Santo, gracias. El 15 de junio es Hombres de Dios. Se unieron 2 ministerios más. Bueno, éramos 3 en febrero, ¿verdad? Se unieron 3 más. Pero la parte más interesante es que 2 de ellos están muy fuertes en el mover del Espíritu, y uno que no se añadió, pero que está también muy fuerte y que conocí esta semana, o no se ha añadido por lo pronto. Va a ser una reunión muy especial. De hecho, hoy en la mañana sentí que debemos de separar a los solteros de los casados para poder ministrar específicamente sobre sacerdocio soltero, sacerdocio casado. Pero bueno, ya veremos. Como dijo el ciego Bartimeo, ya veremos. Ahora acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 12, por favor. Vamos a leer un tema muy especial porque nos va a servir de antecedente para la historia de Jehú. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, por favor. ¿Saben quién era Jeroboam? Es que con nombres raros es difícil. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Cuando Salomón va a morir, él tiene que dejar un heredero y deja a Roboam. Salomón tuvo una experiencia extraordinaria. Fue el único reinado de Israel en que tuvo paz todos los años de su vida. No hubo ni una guerra, ni una batalla. Cuando él hereda a su hijo Roboam. Pero Salomón hace lo que hizo David con él. Salomón no era el hijo primogénito que debería por línea heredar el reino. Antes cuando el primogénito de David muere, no me acuerdo el nombre, creo que era Abisaí, no me acuerdo el nombre, no me hagan caso. Entonces Absalón toma esa. Amnón, gracias. Amnón era el que debió de haber heredado, pero muere, y entonces Absalón le da golpe de estado a David, ¿se acuerdan? Y entonces David, al darle golpe de estado a su padre, David huye, pero no huye por razones de miedo, sino que David sabía que su ejército y su gente, su guardia personal, podía acabar con la vida de Absalón fácilmente. Es decir, realmente David sabía que Dios estando con él, no había forma de que Absalón prosperara en el golpe de estado si él no huía. Entonces, para no derramar la sangre de su hijo y de los israelitas, él huye. Y tiene un tiempo de, ¿cómo se llama? Exilio. Y cuando David estaba en ese exilio y Absalón había tomado el reino, bueno, tiene un tiempo en el que Absalón pelea contra los filisteos y muere. Ya que muere, regresa David a tomar el reino. David hereda entonces a Salomón. ¿Por qué hereda a Salomón? Bueno, hay un momento, es hijo de Betsabé, y hay un momento en el que el otro hijo de David se hace rey, el segundo, se hace rey, busca un sacerdote corrupto, lo compra,
lo corrompe para que lo haga rey, lo unja como rey, pero no le avisa a su padre, sino que lo hace lejos. Y llama y convoca a todos los hermanos y a todos aquellos que estaban de su lado, pensando todos que él sería el que seguiría la línea. Y Betsabé busca a David para que por favor, entonces, tú dijiste que mi hijo Salomón sería el rey, pero ya tu hijo, que no recuerdo el nombre, dijo que él sería el rey. Entonces, les doy este antecedente porque finalmente David unge, más bien le pone sobre Salomón la delegación, lo sienta en el trono y lo hace rey, todavía vivo David, y entonces el otro hijo viene y pide perdón por haber hecho esa tontería. Finalmente, Salomón toma el reinado. Les digo que no hubo batalla, no hubo guerra en el reinado de Salomón. Toma algunas precauciones, mata a los hijos de Sarbia para asegurarse que los hijos de Sarbia no causaran el daño que le causaron a David en su reino. Y finalmente, adelante. Finalmente, Salomón llega a una edad avanzada y entonces, en lugar de ungir y dejar en la línea de primogenitura a Jeroboam, deja a Roboam, que era menor que Jeroboam, por instrucción de Dios. Entonces se repite esa historia, se repite la parte de David no dejando al primogénito, sino dejando al que Dios le dice, y Salomón hace lo mismo, pero Jeroboam reclama el trono, y cuando reclama el trono viene una confrontación y trata de dividir, y logra dividir el reino, y se queda Jeroboam con Judá y Roboam con Israel. Entonces se vuelve a dividir el reino. Ahora, ¿por qué les doy este antecedente? Vamos a leer ahorita acerca de Jeroboam y de una práctica que causó un daño que generacionalmente se puso sobre los reyes de Israel después de él. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿les estorbó la lectura? ¿Sí? ¿Más? No, ellos nada más. ¿Sí? O sea, nada más que no vaya a causar aquí un... Versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Yo creo que hay una imprecisión mía. Dije que Jeroboam, al dividir, se queda con Judá, se queda con Israel, y Roboam se queda con Judá. Discúlpenme. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, otra vez, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Alguno sabe qué es Betel? Presencia de Dios. Es donde estaba la presencia de Dios. Betel es el lugar en donde Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, se hace el recorrido, Dios se le aparece por primera vez y le dice: todo lo que vean tus ojos a partir de aquí es tuyo. Y él levanta un altar. Allí es Betel, de ahí nace. O sea, es la primera vez que bíblicamente se menciona el lugar de Betel. El lugar de Betel es importantísimo. Para Dios es importantísimo en términos de lo que quiere mostrar en su presencia. Betel es el lugar en donde cuando Saúl se hace rey, Dios unge a través de Samuel. Samuel unge a Saúl y lo hace el primer rey de Israel. Samuel, en un camino, en una ruta,
pasa por Betel y profetiza. Era la presencia de Dios permanente ahí en Betel. Entonces, esta parte es importantísima porque a veces, ahorita dijo Luis que esta es casa del Espíritu Santo, y entonces la casa del Espíritu Santo, vienen visitas, viene familia, vienen amigos, viene la congregación, y lo que hace es que el Espíritu de Dios habita en ese lugar y hay un celo del Espíritu Santo por lo suyo. Entonces es muy importante no perder de vista esto, porque Jeroboam, este se llama el pecado de Jeroboam. Jeroboam tiene una práctica que ofende a Dios aún en el lugar donde su presencia habita. No puedes perder de vista esto. No, es importantísimo poder tener en nuestro corazón esta revelación clara, porque yo soy templo del Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo, y como somos templo del Espíritu Santo, hay un celo de parte del Espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos quiere suyos. Y el anhelo del Espíritu Santo de querernos suyos implica que nosotros, usando nuestra voluntad y nuestra decisión, no le demos de nosotros a algo que ofende a Dios o a alguien que ofende a Dios. De ahí la gran importancia de este momento y de este pecado en el caso de Jeroboam. Vamos a terminar esta parte para irnos al tema de Jehú. Dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan, 2 becerros, ¿te acuerdas? La declaración de los becerros de oro es que he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Saben ustedes que en febrero de este año cumplí 40 años de haberle entregado mi vida a Jesucristo. Jesucristo viene y se hace Señor de mi vida. Y el señorío de Jesucristo en mi vida permanece hasta el día de hoy. La parte importante no es solamente que permanezca el señorío de Jesucristo en mi vida, sino que yo no le haya dado el señorío de mi vida a nadie más, ni a nada más. Entonces es algo que tiene una situación muy importante, porque pude yo, a través de mi reclamo de herencia, o pude haberle entregado ese señorío de Jesucristo al deporte, al taekwondo, o entregárselo a la escuela, a la universidad, entregárselo a mi profesión, entregárselo a mi trabajo secular. Es decir, pudo haber algo más tomado el señorío de mi vida, o entregárselo a mi esposa. Es decir, el señorío de Jesucristo, a la hora de casarnos, pude yo haberle entregado el señorío que Jesús tenía sobre mi vida a mi esposa, para que ella tomara decisiones que solo Jesucristo en mi vida puede tomar. Esa parte es fundamental, porque entonces, al ceder el señorío, lo que hacemos es ceder la vida eterna. Sueltas la vida eterna, dejas que otro, persona o cosa, tome el destino eterno de tu vida. Es así de importante. Versículo 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esto es fundamental, porque para los hebreos, ustedes saben que cuando se reparte la tierra prometida, a Leví, es a Judá, ¿verdad? A Judá no se le entrega ninguna cosa, porque ahí iban todas las otras tribus. Era Leví, ¿verdad? Gracias. Judá era el cuarto. Discúlpenme, estoy confundiendo porque Jesús viene de la línea de Judá. Leví, siendo la tribu que no recibiría herencia física, recibiría herencia de parte de Dios, es decir, la presencia de Dios. Ellos serían los sacerdotes, ellos serían los que ministraran el tabernáculo y eventualmente el templo. Ellos serían los que, de ellos procedería por su linaje de ADN, recibirían la herencia de los sacerdotes y el gran sacerdote, para que él pudiera entrar al lugar santísimo una vez al año. Todo lo que ya conoces. Ahora, esta parte es fundamental y no podemos perderla de vista, porque la herencia es extraordinaria. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo,
Jesucristo toma nuestro corazón, se vuelve el Señor de nuestra vida, y en esa práctica del Señor a través del Espíritu Santo, del señorío de nuestra vida, hay entonces una transformación de ADN. Es un ADN espiritual que tiene entonces no solo vida eterna, sino vida en abundancia. Entonces comenzamos a ver que el reino de los cielos se mueve en favor de nosotros, que opera en favor de nosotros, que alcanza las cosas que no alcanzábamos, las podemos alcanzar, que las cosas que no soñábamos que algún día podríamos ver, las podemos ver. Y es a través del reino de los cielos operando en nosotros por el señorío de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Ese nuevo ADN y ese nuevo linaje no puede ser entregado, no puede ser regalado, no puede ser sustituido para nuestras generaciones. Me encantó lo que dijo en lo que nuestra intervención con allá no es pan de vida, ¿cómo se llama? El río de su presencia, con lo de Pentecostés. Me encantó que el pastor Miller dijo: yo no engendré para que el infierno heredara, y yo no engendré para que el infierno tomara de mí. Yo engendré física y espiritualmente para que Jesucristo tomara e hiciera suyo lo que yo engendré. Entonces es muy importante que no pierdas de vista que de ninguna manera podríamos permitir, y de ahí el celo que tenemos en nuestro corazón, de que quien ministra en este lugar tiene que guardar en su corazón una integridad en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de orar, en su forma de caminar en el Señor. No puedes darle otras congregaciones le llaman el altar. Yo lo que digo es: no puedes ministrar a Dios en el lugar de donde se ministra si tu vida no es íntegra delante de Dios, si no hay una santidad que a prueba de lo que sea. Entonces es muy importante que caminemos, que entendamos el pecado de Jeroboam. Y si me da tiempo, porque parece que esta ya fue un tema, ¿verdad? Parece que esta ya fue toda la predicación. Vamos a ver si podemos entrar a Jehú. Pero por lo pronto, ¿dónde estamos? 32. 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, se hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es como si en esta congregación o en cualquier congregación de cualquier parte del mundo, en la historia de la iglesia, hubiera, yo pastor, viene una persona que nació de nuevo o una persona nueva que tiene un extraordinario talento para tocar el saxofón, y a mí me encanta el saxofón. Y entonces cuando platico con él o con ella y conversamos sobre el tema, yo toco el saxofón y me di cuenta que en tu alabanza no tienes saxofón. ¿Por qué no me dejas tocar el saxofón? Y yo digo: oye, se oiría precioso, porque además es un músico de conservatorio. Mira nada más cómo maneja todos los tiempos y cómo fluye. No, dale espacio. Y entonces yo hablo con Tato y le digo: oye, va a tocar esta persona el saxofón dentro de la alabanza. Yo uso la autoridad que Dios me dio para meter a una persona que no tiene el linaje, que no tiene el ADN, para poder profanar el lugar de donde se ministra a su iglesia. Yo uso esa autoridad y Tato se sujeta a mi autoridad. Y entonces yo permito que un músico que no solo no ha nacido de nuevo, o que acaba de nacer de nuevo porque no ha sido probado su testimonio, en 2-3 meses esté tocando para una organización satánica o para una organización de otras cosas. ¿Me sigues? ¿Hasta qué punto en este ejemplo, sin tocar investidura, sabemos que en este caso la autoridad ya está tomando decisiones incorrectas? Sin tocar investidura, ¿hasta qué punto se puede negar o se puede hacer la voluntad de Dios por encima de la autoridad? Acuérdate que la sumisión es absoluta, pero la sujeción es negociable. Y entonces Tato puede decir: papá o pastor,
lo que estás diciendo es que pongamos a alguien que no tiene a Cristo o que apenas acaba de conocer a Jesús, que no ha probado si su vida está siendo transformada por Dios y quieres que lo ponga para ministrar a la iglesia del Señor. ¿Sí me explicó? Y entonces yo insisto, yo lo obligo y entonces él... O sea, por voluntad, digo, pensando en esto, me quito, hazlo tú, ¿no? puede ser, O sea, puede tomar esa decisión, así es. o sea, por la cuestión de que hay muchos ejemplos en la Biblia, pero decir yo no voy a profanar Sí. lo que estás diciendo, Sí. profanar, si tú lo quieres hacer, adelante. Sí, así es. Podría él decir, me hago a un lado, no quiero continuar como responsable de la alabanza porque tú me estás haciendo hacer algo que ofende a Dios. Alguien levantó la mano, sí, Fer. De hecho, hay un ejemplo en esa parte en la cual cuando Elí era sacerdote, él tenía sus hijos. Y sus hijos, como dijiste tú, de acuerdo a la ley, eran los que iban a tomar la sucesión de lo que iba de sacerdocio. Sí, sí, correcto. Pero ellos se corrompieron. Así es. Y se corrompieron de tal manera que Dios mandó a Samuel. Sí, Samuel se preparó sí, y todavía, ¿qué fue lo que hizo Dios para que fuera Samuel? Dice la palabra que mataron a los hijos de Eli. de Elí. Y cuando mataron a los hijos de Eli y le avisan a él, él muere. Entonces el único que quedó preparado sobre la línea Sí, fue Samuel. Y Samuel no era levita, él era... Judá. Judá. Era el tío de Judá. De Judá dice Tato. Porque es David. Y David es el Ah, tío de es Judá. cierto, era de Judá. Entonces ¿cómo ahí se fue preparando todo para que esa sucesión no se diera y para que entrara el Hijo? Es correcto, por intervención de Dios. Y esto es muy importante. Ahora, me acordé ahorita mientras comentabas esto de una historia de una persona que conocemos muy cercana a nosotros, que no está en esta congregación, porque luego empiezan, ¿quién será? ¿Quién será? Que casada, con hijos, ella estaba en el Señor, se casó con su esposo en el Señor, y luego vienen los hijos, pero los padres de él eran padres, o sea, de su esposo, eran padres muy religiosos, o sea, practicantes fuertes de la religión católica. Entonces los niños nacen, crecen, van creciendo un año y medio, 2 años. Y entonces la mamá comienza, o sea, la suegra de esta persona que digo, la mamá de él, abuela de los hijos, comienza a poner trampas para llevárselos y bautizarlos, porque la doctrina católica dice que los niños se deben de bautizar de chiquitos. Entonces se los lleva, se los trata de llevar y el Señor no sé cómo les habla y ella se da cuenta y va y los regresa. ¿Cuál fue el riesgo? Que ellos como padres, sabiendo cuál era la situación de los padres de él, dejaron a sus hijos con ellos. ¿Sí me explico? O sea, entendiendo esto, entendiendo que corrían ese riesgo, lo que Dios puso bajo su responsabilidad se lo entregaron a sus padres. Y cuando lo entregaron, cuando los dejaron, porque no los dejaron para vivir con ellos, solo los dejaron una hora y media, suficiente fue para la señora tomarlos y llevárselos a la iglesia y a intentar, y gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque esto no es bíblico, rescató a sus hijos y nunca más se los volvió a dejar. La parte más importante aquí entonces, lo fundamental del asunto es qué es lo que haces con lo que Dios pone en tus manos. Pone la salvación, pone el señorío, pone la santidad, lo pone bajo tu responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que Dios puso bajo nuestra responsabilidad y a dónde lo entregamos? Jeroboam se lo entregó a becerros de oro. Jeroboam buscó sacerdotes que no venían de la línea de Leví. Corrompió el llamamiento y corrompió el ministerio de sacerdocio, poniéndolo en manos o poniéndolo bajo la responsabilidad de alguien que no era sacerdote y que no tenía la línea, el ADN sacerdotal. Entonces,
si nosotros somos transformados, si nuestro ADN es transformado, ¿por qué vamos a poner en manos de gente que ofende a Dios, que incluso aborrece a Dios o que no le importa, no tiene temor de Dios, las cosas o las personas que están bajo nuestra responsabilidad? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es, qué problema causamos? Y por eso es tan famoso el pecado de Jeroboam en el Antiguo Testamento. Varios reyes hace referencia el Señor, híjole, ya me extendí, ojalá y podamos entrar a Jehú. Pero varios reyes del Antiguo Testamento mencionan y causó y provocó el pecado de Jeroboam. Fue tan impactante y tan doloroso al corazón de Dios el haber entregado Jeroboam lo que él había puesto en sus manos, para entregárselo a profanarlo y insultar a Dios con todas estas cosas, que se volvió tan famoso. Fíjate nada más, que seas famoso no por hacer la voluntad de Dios, no por mantenerte en la línea del Señor, no por guardar lo que Dios ha puesto bajo tu autoridad hasta el fin de los tiempos. En lugar de ello, se hizo famoso por el pecado que causó, ¿no? Esto, perdón, Oscar, es Sí. muy común en las iglesias, sobre todo, por ejemplo, americanas que viven en la universidad, Sí, que pueden meter a cualquier famoso, ¿no? es cierto, Cantante, o sea, es cierto. puedes meter al yerno de Montaner. Sí, Porque pues, se casó con una cristiana, entre comillas. sí, Y entonces es muy famoso. Puede entonces estar entrando, y así muchos otros casos, ¿no? así es. Donde no se prueba el testimonio, ¿no? Exactamente. Y no solo no se prueba el testimonio, sino que además en el caso del yerno de Montaner, está probado que no es cristiano, o sea, pero es famoso, ¿verdad? Famoso y habla de Dios. Y habla de Dios, A su manera y a su concepción. entonces lo ponemos a profanar, ¿no? En Hillsong hubo muchos profesionales musicales Sí. que compusieron canciones para los álbumes y dijeron, o sea, y se salían y se decían, ya acabó mi etapa como cristiano, porque en realidad nada más venía a componer para la música cristiana, pero ya me voy a dedicar a otra cosa. Es, Como si fuera una expresión profesional. eso es cuando no está transformado tu ADN. Y es una pena porque ahorita que mencionaba en Montaner también los hijos, uno de ellos, la esposa y él, hacen meditación y yoga y todo ese rollo, igual que la hija de Montaner, y luego van y hablan de Dios, pensando que es lo mismo, y ese es el que son cristianos, exacto. Sí, porque nos aprendemos el lenguaje, hablamos como ellos y engañamos, ¿no? El riesgo del testimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, se han convertido varios raperos y eso, y por haberse convertido y porque son de renombre, luego les dan el espacio y caen, desgraciadamente, pues es una lucha que tienen ahí, que se tiene, y cae, y ya después empieza a blasfemar, y el testimonio que dejan, y mucha gente ven al hombre, no ven lo que Dios transforma y eso, y es cuando la gente dice, Pero, ¿qué es cristiano? pero la pena son los mismos pastores, Claro. que son los que suben a esa gente. Quien está en autoridad. Así es. Entonces ellos son son responsables de su propia iglesia porque empiezan a ver al hombre. Y al final de cuentas, oye, Yuri, así le pasó a Yuri al principio, no había sido probado su testimonio y todo, y ya la subía, ¿no? Y hasta ella misma decía, ¿cómo me suben si apenas estoy conociendo de parte de Dios, ¿no? Pero es esa parte donde, como pastores, el error son los pastores. Así es. Que por querer tener fama o gente en la iglesia Sí. que corrompen lo que es la santidad, ¿no? Es correcto. Esa responsabilidad, podría atreverme a decir que el pecado de Jeroboam ya se replica en la iglesia de acuerdo a lo que estamos platicando aquí. Y entonces, si esa es la realidad, el pecado de Jeroboam va a traer las consecuencias que trajo el pecado de Jeroboam en cada reinado o en cada posición de autoridad que Dios dio. Porque el llamado es irrevocable y cuando Dios da el llamado, lo que da es responsabilidad de autoridad. O sea, te hace responsable, no solamente es un privilegio, es una enorme responsabilidad. Cada alma, cada oveja que está bajo tu autoridad para que sea guardada y sea cuidada, porque esa oveja tiene su propia voluntad
y tienes que asegurarte que tu labor como pastor sea de prever, de poner precaución o de poner línea y dirección para cuidar este tipo de cosas. Pero si de todos modos la oveja no te escucha y hace lo que decide hacer, porque Dios le dio esa libertad para decidir, entonces va a causar un daño sobre sí o sobre los suyos también, que es lo que pasó con Jeroboam. Ahora, versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había, no sé por qué repitieron aquí, él había inventado de su propio, ahí está, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¡Wow! E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Wow! E hizo, dice, el que él había inventado de su propio corazón. Pero dice que lo hizo que coincidieran con las fiestas que ellos iban a Jerusalén para que ahora se fueran a este evento. En los versículos anteriores. Perdón, no te entendí. Que esa fiesta, creo que en uno o dos versículos anteriores indica que es similar a la fiesta que hacía el pueblo, para que en lugar de que se fueran a la fiesta de todo Israel, fueran a esa. La que inventó en su corazón. Lo que ocurre, el engaño es una parte de verdad y otra parte de mentira para poderla mezclar. Cuando mezclas una parte de verdad con una parte de mentira, creas el engaño. Entonces la gente ve la verdad, la parte de verdad, y dice esto es de Dios. Y ya que está ahí y se da cuenta de que está mezclado con mentira, tiene que decidir, me voy, no puedo continuar haciendo esto, o termino tomando el engaño junto con la verdad. Entonces, junto con la mentira. Entonces, esa parte sí es importante que la podamos discernir, porque es fundamental, sobre todo para los que nos movemos en el Espíritu Santo. Una de los miedos, porque es la realidad, es un miedo, es un temor de los ministerios de aquellos que solo están en la palabra pero no en el Espíritu, y que dicen yo sí estoy en el Espíritu porque yo predico al Espíritu Santo, pero no viven con el Espíritu Santo, no caminan en el Espíritu Santo, no ministran al Espíritu Santo. Uno de sus miedos más importantes es que porque yo sentí de parte de Dios, entonces lo hago, y eso podría estar ofendiendo a Dios. ¿Cómo evitas eso? ¿Alguien me podría decir cómo podrías evitar? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice Proverbios. Entonces, ¿cómo podrías evitar que moviéndote en el Espíritu, de repente hay algo que digas, yo creo que esto es de Dios, yo siento que viene de Dios, o sea, es algo del Espíritu, y que al final no sea del Espíritu, sino sea algo creado con mi propio corazón? ¿Alguien podría decirme? Intimidad es la palabra. Mientras mayor intimidad tienes con el Espíritu Santo, mientras mayor relación con el Espíritu Santo, mientras mayor comunión y comunicación, mientras más de la palabra ministrada, real, efectiva, que tú activas en tu vida y que es algo dinámico, constante en tu vida, mayores son, más sensible y más ¿qué palabra los ojos se lo hizo hace un momento? Más finos, más los sentidos ejercitados. O sea, los sentidos espirituales son mucho más afinados, son mucho más sensibles, de manera que es muy difícil que seas engañado por una voz que no sea la del Espíritu Santo. Incluso cuando tienes ese nivel de intimidad y ese nivel de relación con el Espíritu Santo, hay un punto en el que cuando vienen voces que parecen ser del Espíritu Santo, porque son ministros de Dios, hombres o mujeres, y hablan de Dios, como lo que acaban de mencionar de los hijos de Montaner, escuchas eso y dices, eso no es de Dios. Así. No necesitas escucharlo en una conferencia, no necesitas tú es más, hay veces que está la alabanza de una congregación
vamos de visita a un congreso, etcétera, y ves la alabanza, y desde que empiezan a tocar sabes si se mueven o no en el espíritu, y sabes si alguno de ellos, porque hay algunos que sí se meten en el espíritu y otros que están totalmente ajenos al espíritu, y lo puedes ver claramente porque hay esa sensibilidad. Pero entonces el asunto es la intimidad. Si dices sí, yo quiero ser del espíritu, yo quiero moverme en el espíritu, pero no tienes vida de oración, no tienes intimidad, no caminas en esa cercanía y en esa relación, necesito que le avisen, por favor. No va a ayudar. No vas a tener ese feeling espiritual de poder decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Fácilmente vas a poder ser atrapado. Incluso hay ocasiones en las que vamos a un evento, a un congreso, etcétera, y entonces cuando estamos ahí y me siento junto a alguien de ustedes y de repente estamos viendo y yo digo ¿qué disciernes? O cómo ves, etcétera. En la respuesta de quien me la está dando sé si está en la intimidad o no está en intimidad. O si está en la opinión y no, yo creo que sí, yo veo que, ¿sí me explico? O sea, es así, es inmediato porque es todo el tiempo. No es un asunto de 2 horas o 3 horas en una reunión, es todo el tiempo metidos en el espíritu. Toda la semana, todo el tiempo. Esta mañana estaba yo en intimidad, estaba yo metido con el espíritu ahí. Entre que queriendo preparar el mensaje, ya sabía de lo que iba a hablar y estaba yo entre eso y de repente vino una presencia del espíritu fuertísima, fue algo muy fuerte, no sabía, incluso les soy honesto, no sabía si me iba a poder parar de ahí, porque estaba profundo, había algo muy, muy fuerte y no sabía. Yo le decía, Espíritu Santo, ¿qué quieres? ¿Quieres que no vaya? O sea, ¿quieres que al final la congregación se reúna sin mí, etcétera? Es algo que, ¡pum! Entonces es constante, no es de domingos o de sábados, no es de reuniones, no es de grupos generadores, no, es una vida de oración. Ok, bueno, vamos a, híjole, ¿le seguimos o mejor le acabamos aquí? Sí. Versículo 33 nos quedamos, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. Ya leímos eso, ¿no? Muy bien. Vamos a Segunda Reyes, por favor. Ahora sí vamos a hablar de Jehú. Si me pueden acompañar ahí en Segunda Reyes 9. Y si el Espíritu Santo dice ya hasta ahí le dejamos, ¿va? 9:1, por favor. Entonces ya sabemos que Jehú es el que mata a Jezabel. Pero Jehú hace más cosas que esa, incluso hace cosas más importantes que esa. Lo que sucede es que Jezabel es la famosa de la historia de terror de la vida de Elías, del profeta Elías, ¿no? Entonces dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y dile, amado o amada, Dios ha oído tus palabras, ha tomado tu dicho por verdad y ha cortado y ha desarraigado para siempre lo que te ha revelado, y que por tu decisión has cortado de tu genética, de tu linaje y de tu herencia. En el nombre de Jesús, eres libre y tus hijos libres, y los hijos de tus hijos no llevarán ninguna cosa de lo que hoy has cortado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.